Hola, hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de recaudación anticipada. Estos mecanismos existen para que el Estado pueda obtener ingresos fiscales de manera continua, financiando así los gastos públicos. Sin embargo, varían según el país. En este video voy a explicar cómo funcionan en Argentina y en Ecuador. Empecemos con Ecuador. A ver, ¿cuáles son los mecanismos de recaudación anticipada que existen en Ecuador? De verdad, el mecanismo principal son las retenciones. ¿Qué es una retención? En términos simples, una retención es cuando vos vendes algo a tu cliente y ese cliente actúa como agente de retención. Al momento de pagarte, te retiene un porcentaje del monto facturado. Ese valor que te retuvo tiene la obligación de pagárselo al SRI, el Servicio de Rentas Internas, que sería como la ARCA o la AFIP en Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Quiénes son agentes de retención? Son contribuyentes especiales que de hecho usualmente son las empresas grandes que tienen un volumen de venta significativo y designados agentes de retención, ¿sí? Designados agentes de retención son contribuyentes que fueron calificados por el SRI como agentes de retención. A ver, ¿cuáles son las retenciones más comunes acá en Ecuador? Son las retenciones de impuesto a la renta, de hecho son las retenciones más frecuentes, y retenciones de IVA. Antes de ver algunos ejemplos, vamos a revisar las reglas generales, ¿cierto? Empezamos con retenciones de impuesto a la renta. En este caso, depende de tipo de operación, digamos, de lo que vos como agente de retención estás comprando, ¿cierto? Por ejemplo, unos 75% bienes, 2% servicios, prevalece mano de obra, etc. Y también lo que importa es el tipo de contribuyente. Por ejemplo, vos como agente de retención estás comprando a un RIMP. RIMPE es una sigla, es una abreviatura que significa Régimen Simplificado de Emprendedores en Negocios Populares. Bueno, si les interesa, en mis próximos videos puedo hablar más sobre los tipos de contribuyentes que existen acá en Ecuador, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre retenciones de IVA. ¿Cuál es la regla? Acá tenemos dos flechitas horizontales y una flecha vertical. Bueno, ¿cuál es la interpretación? La flecha horizontal significa que entre ellos se retienen. Y la flecha vertical significa que el que está arriba es quien retiene al que está abajo. Es así, de simple. No se retiene a los lados, no se retiene, excepto donde está la flechita. La flechita horizontal, ¿sí? Significa que sí se retiene. Por ejemplo, entre contribuyentes especiales, sí se retiene, y entre agentes de retención, sí se retiene. Entonces, cuando un contribuyente especial está pagando al otro contribuyente especial, sí tiene que retener. Un designado agente de retención está pagando al otro designado agente de retención, sí se retiene. No se retiene a los lados, entonces cuando un contribuyente especial
al sector público no tiene que retener y viceversa. No se retiene hacia arriba, sí se retiene hacia abajo. Entonces cuando un contribuyente especial está pagando al designado y al no designado, tiene que retener. Cuando sector público, un contribuyente del sector público está pagando al designado y no designado, sí tiene que retener. Y también depende del tipo de operación, otra vez, ¿sí? Como cuando estuvimos hablando sobre retenciones de impuesto a la renta, también depende del tipo de operación el porcentaje, ¿sí? 30% bienes, 70% servicios, 100% servicios profesionales. Bueno, y acá también porcentajes entre contribuyentes especiales, ¿sí? A ver, seguimos. Veamos un par de ejemplos. Un contador público factura a una empresa, por ejemplo, Liana Sociedad Anónima, sus honorarios, $1,000 más IVA del 15%, el total $1,150. Veamos el asiento contable de Liana Sociedad Anónima. En el debe tenemos $1,000 gastos administrativos y IVA crédito fiscal $150. Y el haber, ¿qué tenemos? Veamos primero el impuesto a la renta. Acá tenemos impuesto a la renta. Acá tenemos 10% honorarios profesionales. Bueno, $100, porque se aplica sobre el monto neto. ¿Sí? Ahora, retenciones del IVA. 100% servicios profesionales. Retención de IVA a pagar, $150. Y lo que realmente le paga Liana al contador es banco, $900. A ver, seguimos con otro ejemplo. Una finca le encargó a una persona comprar materiales de oficina en una papelería. Por ejemplo, la finca se llama Rosas Sociedad Anónima. Veamos el asiento contable que hará la finca. La persona hizo la compra por $115. Entonces tenemos en el debe gastos de oficina $100, IVA crédito fiscal $15 y en el haber, ¿qué tenemos? Tenemos, otra vez vamos a consultar la tasa 1,75% los bienes, ¿sí? Retención impuesto a la renta a pagar $1,75 y retención de IVA tenemos el porcentaje 30%. Bueno, entonces tenemos acá $4,5. 30% del 15 son $4,50. ¿Listo? Y la diferencia la pagó el muchacho con efectivo. Entonces tenemos caja $108,75. Acá lo último que me gustaría agregar, que todas las retenciones realizadas por un agente de retención tienen que ser declaradas y pagadas al SRI. Y además, el agente de retención tiene 5 días hábiles para poder entregar el comprobante de retención a su proveedor a partir de la fecha cuando recibe la factura de compra, sin importar si ya realizó el pago o no. Por ejemplo, si volvemos a nuestro ejemplo con Liana,
tiene 5 días para emitir 2 comprobantes de retención. Y de verdad puede seguir debiéndole al contador. En este caso, el asiento contable sería cuentas por pagar. ¿Cierto? Está bien. Pero también quiero aclarar algo importante. Si Leana va a realizar el pago el mismo día en que el contador le emite la factura de venta, entonces lógicamente Leana tiene que emitir el comprobante de retención en el mismo día, en el mismo momento en que realice el pago.